Muy buenas noches. Hola, hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos. Ahí nos están escuchando. Esperamos que sí. Ya tenemos el chat abierto. Les damos muy buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Rubén Echavarría. Estoy aquí con mi amigo Hugo Puerta. El día de hoy muy contentos porque empezamos este ciclo de conversatorios semanales. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la inteligencia emocional, pues el día de hoy y por las próximas semanas. Un libro muy interesante que propuso mi amigo Hugo, él nos va a ir comentando también. Y bueno, empecé a leer el libro y súper interesante, muy útil. Esperamos que igualmente sea muy útil para cada uno de ustedes. Bueno, entonces vamos entrando en materia, mi hermano Hugo. ¿Cómo Hola, va? muy ¿Cómo buenas va? noches. El nombre mío es Hugo Puerta, para los que no me conocen, trabajo en construcción. Me encanta pues hacer reformas y llevar sus ideas a la realidad, pero también me apasiona mucho el tema del liderazgo y el tema de conocernos a nosotros mismos y tener como ese dominio eh, frente a las emociones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no sé si se han notado que en esta época algunas personas están sufriendo de un estrés por el encierro, otras personas han tenido algunas patologías psicológicas muy extrañas, ¿cierto? Y eso más que todo va direccionado como a mi inteligencia emocional. Entonces, bienvenidos, los invito a que disfruten mucho este tema y que nos estén escribiendo ahí para que sea más interactivo, para poder estar más conectados con ustedes. Así es, excelente. Así es que es. Entonces vamos a comenzar el día número uno de este conversatorio, el libro Inteligencia Emocional en una semana. ¿Qué nos encontramos? A ver, yo te cuento que cuando comencé pues a leer este primer capítulo, porque cada capítulo es un día, hablaba sobre todo acerca del funcionamiento de nuestro cerebro, ¿sí? Y cómo hace décadas atrás no teníamos acceso a saber cómo funcionaba nuestro cerebro, cómo nuestros pensamientos, emociones influían en nuestra conducta. Había como mucho desconocimiento al respecto. Luego allí empiezan a hablar de una serie de investigaciones y sobre todo dos técnicas fundamentales que han sido muy reveladoras en este tema de las neurociencias. Ese es una de las técnicas que hablan allí, que son técnicas que nos dan neuroimágenes, ¿sí? De alguna manera, cómo captar el movimiento, el funcionamiento de las neuronas y ponerlo, representarlo en diagramas, en imágenes, en colores, para hacerlo más visible, más comprensible para nosotros. Y algo muy positivo es que estas dos técnicas no son invasivas, no generan pues un daño colateral, un daño pues grave en nuestro cerebro. Es algo, sí, pues obviamente también tiene sus riesgos y todo, pero digamos que es como una radiografía. Si tú tienes digamos que tomas la prevención necesaria, pues puedes tomar, digamos, una foto de nuestros huesos. Lo mismo están haciendo con nuestro cerebro hace algunas décadas. Una de ellas es la tomografía de emisión de positrones, ¿cierto? Como, yo me imagino que es algo así como una serie de ondas, ¿sí? Y si alguien sabe un poco de estos temas, también puede allí corregirnos, complementarnos con toda tranquilidad. Entonces, una serie de ondas que, que van identificando cómo se realizan allí estas conexiones, ¿cierto? Entonces, la tomografía de emisión de positrones habla allí y también la resonancia magnética funcional, ¿cierto? Que nos ayuda a identificar las partes que se activan en nuestro cerebro cuando realizamos alguna conducta específica o nos imaginamos, ¿cierto? O sentimos, experimentamos sensaciones, imágenes, pensamientos, realizamos alguna actividad, se activan allí ciertas partes en el cerebro, entonces han ido
logrando como segmentar en la parte estructural del cerebro cómo se proyecta ese funcionamiento que vamos teniendo. Eso fue como, así más o menos empieza este libro, ¿cierto? Como dándonos una explicación al respecto. Claro que sí, claro que sí. Incluso pone una historia del el médico de la Tierra, ¿cierto? Que decía que era factible que el cerebro iba a ser muy complicado, muy difícil llegarlo a conocer. Y pues él lastimosamente murió como con esa idea, ¿cierto? Como con esa percepción de que no se iba a lograr. Entonces, al ver todos estos avances tecnológicos que hemos tenido y ver que por medio de una resonancia magnética se pueden mirar qué parte de tu cuerpo está mala, porque no solamente se enfoca en el cerebro, sino que también sirve para todas las partes del cuerpo. Entonces, es importante, pero también es importante entender que nuestro cerebro, ¿cierto? Incluso más adelante tocan otros temas mucho más fundamentales. Hay dos cosas: está la inteligencia, ¿cierto? Que la conocemos como el coeficiente intelectual, pero también está otro tipo de inteligencia, que es la inteligencia emocional, y esa es la que en este momento los vamos a llevar para que ustedes estén preparando, para que ustedes tengan como las herramientas, ¿cierto? Incluso me voy a adelantar un poquito el tema. Hay veces cuando estamos aprendiendo un arte, una actividad o conociendo algo, utilizamos la razón. Entonces, te imaginas, por ejemplo, cogiendo la cuchara y entonces ordenándole a la mano a que empuñe la cuchara, a que la haga con suavidad, no con brusquedad, a que la lleve a la boca, diciéndole a la mandíbula mastique, ¿cierto? Todo eso lo llevamos desde la razón, ¿cierto? Y como de forma mecánica. Cuando ya yo aprendo esa habilidad y la practico, ya la hago inconscientemente. Entonces, ahí ayuda bastante. Entonces, el coeficiente intelectual, algunos autores lo toman como la forma, ¿cierto?, como yo me desenvuelvo en la vida. Entonces, por ejemplo, para algunas personas piensan que saber mucho de matemáticas es tener un coeficiente intelectual muy alto, pero si se le olvidan las otras cosas, entonces como que no hay un equilibrio adecuado. Entonces, a esto es lo que lo vamos a llevar en todos estos temas, para que usted aprenda a tener ese equilibrio emocional frente a cualquier adversidad, ¿cierto? Porque así es. Incluso, por ejemplo, si yo voy a ingresar a una entrevista laboral, pues lo primero que me atacan son los nervios, ¿cierto? Porque estoy anhelando entrar ahí, que me contraten, pensando de pronto en las preguntas que me van a hacer, ¿cierto? Entonces, si yo no tengo como ese equilibrio, esa inteligencia emocional, pues obvio que de pronto la voy a embarrar, ¿cierto? O no voy a decir las respuestas adecuadas, o incluso, mira lo que estamos haciendo una transmisión en vivo, ¿cierto? En donde nos podemos equivocar, en donde podemos decir cosas que no son, pero si yo no tengo ese equilibrio emocional, pues obvio que vamos a estar aquí como Así es. De hecho, pues, ya que mencionas eso, es porque muchas personas dicen, bueno, inteligencia emocional, eso con qué se come, eso para qué me sirve. Y para eso estamos mirando este tema, porque muchas veces hay muchos coaches, muchos psicólogos, personas que se mueven en el sector de la salud, del bienestar, y hablan de inteligencia emocional, pero cuando les preguntamos, bueno, ¿a qué te refieres con inteligencia emocional? A veces no tienen un concepto muy claro o muy aterrizado. Entonces, vamos a estar definiéndolo cada vez más, siendo muy específicos en la medida en que vamos avanzando. Y ya que estás hablando de esto,
Inteligencia emocional es, digamos, es un concepto que es difícil de definir, como tú dices, pero allí pues en el libro dan digamos, una pista, y es que pues, podemos empezarlo a definir como que es la capacidad de superar estratégicamente situaciones difíciles y resolver problemas desconocidos. Entonces, de alguna forma, si tú incrementas todos los días tus niveles de inteligencia emocional, esto te va a dar una ventaja competitiva sobre las demás personas en el sector, en la comunidad que tú te muevas. Sí, eso es una de las cosas, digamos, más útiles que nos da la inteligencia emocional, porque tú dices así, o sea, en alguna situación difícil que se presente, que se nos salga de control, es tener esa estabilidad, tanto mental como emocional, para responder de la mejor manera a esa situación, ¿sí? Y también es una ventaja conocer nuestro cerebro, ¿cierto? Cómo funciona nuestro cerebro para utilizarlo como nuestro aliado y no como nuestro enemigo, ¿cierto? Por ejemplo, estas investigaciones han logrado definir, bueno, las diferencias, ¿cierto? Las diferencias entre los diferentes cerebros, diferencias entre un cerebro de un niño, un cerebro de un adulto, a un cerebro de un abuelo, por ejemplo, o las diferencias entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer, porque muchas veces, y lo he vivido también por no comprender que el cerebro de la mujer es diferente al del hombre, en mi caso, yo me pongo allí, muchas veces trato de que el otro piense como yo, o yo digo, bueno, pero ¿por qué no ve esto que para mí es tan fácil verlo? Y es porque allí hay unas diferencias estructurales y funcionales en nuestro cerebro. Si tú comprendes eso, vas a ser más empático con la otra persona, vas a saber que el otro no tiene por qué ver las cosas como tú las ves, pero tú sí puedes, por medio del diálogo, acercar a la persona a que te comprenda a ti, y tú también poderte acercar como comprende, como interpreta el mundo la persona, ¿cierto? La genética también hay un factor allí importante, la crianza, la educación familiar que hemos tenido, también es lo que llamamos en programación neurolingüística, va definiendo tu mapa mental, que es diferente al territorio, porque el territorio es la realidad, pero de acuerdo a las experiencias que hemos tenido, de acuerdo a la estructura de tu cerebro, si eres hombre, mujer, niño, adulto, joven, pues vas a percibir la realidad de una forma diferente. ¿Qué dices tú? Así es, así es. Incluso mira, aquí tengo una definición muy sencilla y muy práctica de qué es la inteligencia emocional. Dice, es muy importante que comprendamos que la inteligencia emocional no es lo opuesto a la inteligencia, no es el triunfo de la cabeza sobre el corazón, es la intersección de ambos. Entonces, cuando yo logro dominar eso, puedo tener una vida mucho más tranquila, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como tú dijiste ahorita, puedo comprender o casi que entender la situación en que está la otra persona, ¿cierto? Pero ese punto es bueno, ¿cierto? Pero la idea es poder avanzar un poco más. O sea, digamos, por ejemplo, si una persona está muy deprimida, entonces es poder tener la capacidad de poder ayudar a esa persona que está muy deprimida a que avance, ¿cierto? A que avance y salga de esa depresión, y sucesivamente en todos los casos, porque dentro de la inteligencia emocional entran muchos factores que son las emociones, entonces también es importante entender todas esas emociones, cómo yo puedo entenderlas y canalizarlas y poderlas neutralizar. Por ejemplo, si soy demasiado colérico, entonces poder entender que si me dicen una palabra inadecuada, no poderme encender aún más, ¿cierto? Y si soy demasiado flemático, pues entonces también si me atacan de la misma manera, poder entender y poder nivelarme en muchas cosas. Entonces, me parece muy importante todo este tema de la inteligencia emocional, porque
eh, tenemos muchas capacidades nosotros como personas, incluso ustedes Claro, pueden. todos nacemos con muchas capacidades, con un potencial increíble que incluso desconocemos en gran medida, pero allí está latente, esperando que nosotros lo desarrollemos, así es. Exacto, que los activemos día a día, porque he visto que muchas personas, por ejemplo, no les gusta exponerse o no les gusta hablar en público porque hay una sensación subconsciente que dice, ¿qué dirán de mí? Ujú. ¿Cierto? O de pronto el miedo escénico los afecta y entonces les borra el cassette, así se hayan preparado totalmente. Entonces poder tener ese dominio, ¿cierto? De ese equilibrio, de esa inteligencia emocional es muy interesante y los va a llevar a ustedes también a controlar ese tipo de emoción. Claro, a mí me pasó mucho porque yo digamos que hasta los 10 años fui un niño muy extrovertido, era el payaso de la familia, contaba chistes, era muy inquieto, pues tuve 3 fracturas ahí en mi página web, en la parte de sobre mí, les cuento un poco acerca de todas esas caídas que tuve en la vida, no solamente las caídas físicas, sino también las caídas emocionales. Pero también llegó un momento, sobre todo en la preadolescencia, que fue todo lo contrario, o sea, me metí como en una burbuja, me volví un chico muy introvertido y eso, y claro, cuando tenía que exponer, hablarle a otras personas, a las mujeres, incluso a las chicas de mi edad, para mí era pues todo algo traumático porque no tenía esas habilidades sociales, ¿sí? Ya cuando empiezo a estudiar psicología, entonces ya empiezo a estudiar, sí, valga la redundancia, a explorar y a descubrir estos conocimientos, muchos de lo que estamos hablando hoy, del funcionamiento de nuestro cerebro, el potencial humano, y yo cómo puedo intencionalmente, por ley de intencionalidad, yo puedo activar, como tú dices, y desplegar esas habilidades, habilidades sociales, habilidades emocionales, personales, laborales, pensamiento estratégico, ¿cierto? Muchas cosas que vamos a estar hablando aquí en este grupo. Y también recuerdo una parte allí más adelante que hacen esa distinción muy clara, que una cosa es la inteligencia académica y es lo que digamos normalmente llamamos coeficiente intelectual, por las siglas CI, ¿cierto? Es una inteligencia académica que resalta sobre todo las habilidades en matemáticas, ¿cierto? Que es el cerebro, ¿cuál? ¿Derecho o izquierdo? Los que me han seguido por ahí. El cerebro izquierdo es el cerebro lógico-matemático. Y claro, el cerebro del lenguaje también. Entonces, se ha polarizado mucho, no solamente la academia, sino la cultura en general, sobre todo aquí en Occidente, que creemos, o por muchas décadas, quizás siglos, hemos creído que la inteligencia, la persona inteligente, es la que tiene un desarrollo o unas habilidades a nivel lógico, matemático y de lenguaje. Pero luego empiezan otros autores a decir que no solamente tenemos ese tipo de inteligencia, ni podemos decir que una persona es inteligente solo porque tiene estas habilidades, porque conocemos personas muy académicos, muy intelectuales, pero a nivel, digamos, de las relaciones fracasan, a nivel del manejo del dinero, de manejar relaciones en su trabajo, inversiones, hacer negocios, fracasan, ¿cierto? Entonces, vemos Perdón, que, o incluso en su propia familia fracasan. exacto, a nivel de las relaciones laborales, familiares, sí, incluso la relación con él mismo, la parte del autocuidado, la autoestima, muchas veces están pues en pañales, como decimos, todavía tienen esas habilidades muy, muy inmaduras. Entonces, aquí lo que se trata es decir, bueno, es muy importante la inteligencia académica y prosperar como en la parte intelectual, ¿cierto? La parte profesional. Pero también es muy importante desarrollar esas habilidades sociales, emocionales, sabernos relacionar con el otro, sabernos relacionar con la parte espiritual, sabernos relacionar con el dinero, ¿cierto? La parte de relacionarnos es sumamente importante y para eso nos ayuda mucho la inteligencia emocional, sobre todo resolver problemas porque no, nadie está vacunado contra los problemas, pero podemos tener
unas habilidades de acuerdo a la experiencia que hemos tenido. Por eso la importancia de aprender de los fracasos. De allí es gran parte de la inteligencia emocional. Cuando tú no te quedas en el fracaso, sino que dices, bueno, me pasó esto, me caí, me tropecé, digamos, a nivel de una relación, a nivel de un negocio, pero yo qué puedo aprender de esto. Cuando tú tomas esa esencia y ese aprendizaje, entonces tu inteligencia emocional empieza a crecer. Entonces, por eso muchos autores empiezan a hablar de eso, empiezan a hablar, venga, que es que necesitamos estudiar sobre todo la inteligencia emocional y algunas investigaciones un poco atrevidas, pero vemos que nos dan muchas nociones. Dicen que en el camino del éxito, y cuando hablamos de éxito no solamente lo hablamos a nivel material, acerca del dinero, aunque también vaya incluido, sino sobre todo a nivel de las relaciones, porque la investigación más larga que ha tenido la Universidad de Harvard ha sido el estudio acerca de la felicidad, es decir, qué nos hace felices. Y una de las grandes conclusiones de este estudio, que es muy interesante, lo pueden buscar en internet, es que cuando tú tienes unas buenas relaciones, tu vida integralmente mejora, llevas una calidad de vida impresionante cuando sabes relacionarte y tener relaciones sanas y duraderas con las personas. O sea que las relaciones es un eje fundamental de la felicidad de nosotros, los seres humanos. Entonces, dicen otras investigaciones que el 80% del camino del éxito o de la garantía que te lleva a ser exitoso, el 80% es la inteligencia emocional. Ya lo otro, como decimos vulgarmente, es carpintería, ¿cierto? Ya es la parte más técnica, más intelectual, más de procesos. Pero si tú tienes los procesos y tienes las herramientas, pero no tienes la inteligencia para manejarlas, ¿cierto? Generalmente vas a fracasar. Entonces, por eso la importancia de adentrarnos, sumergirnos fuertemente en este tema de la inteligencia emocional. Y allí habla acerca de Howard Gardner, que es uno de los autores más conocidos, investigadores, un psicólogo de Harvard, que habla acerca del tema de las inteligencias múltiples. Más o menos recuerdas esa parte que mencionan allí en el libro. Sí, él habla de dos tipos de inteligencias. Ya tocaste una que es el coeficiente intelectual, ¿cierto? Que son las verbales, ¿cierto? O sea, tener la habilidad para comunicarnos, tener la habilidad para escribir, ¿cierto? Incluso ponen algunos autores reconocidos que tienen esa habilidad y esa facilidad, ¿cierto? Y está la inteligencia lógico-matemática, que es para resolver fórmulas, es aprender a sumar y restar, como algo tan sencillo, ¿cierto? Eso hay. Pero también toca el otro tema de que hay dos tipos de inteligencia, ¿cierto? Que está la inteligencia emocional y hay unas que son, bueno, hay otros tipos de inteligencia que son, por ejemplo, dentro del coeficiente intelectual está la espacial, ¿cierto? Que pues generalmente esa habilidad la tienen los arquitectos, los que dibujan, incluso los que conducen, ¿cierto? Porque tienen esa habilidad de poder dimensionar que voy con un camión y quepo por ahí, ¿cierto? Y no me voy a chocar. Y probablemente algunos de ustedes tienen esas habilidades y conducen, ¿cierto? Y conducen. Hay otra que es la kinestésica, que es la habilidad para poder manejar mi propio cuerpo. Entonces ahí, Exacto, como para moverme, sobre todo las personas, los actores, ¿cierto? Que se mueven en esa expresión corporal, deben tener mucha inteligencia kinestésica, así es. exacto, los bailarines, no sé, ayúdenos ahí, ayúdenos. Los músicos. Exacto. Entonces, todas esas habilidades, bueno, también hay otra que es la de música, incluso pues tenemos un profesor aquí de música presente, ¿cierto? Que nos puede Tenemos hablar acerca. la inteligencia musical, muy importante, la inteligencia musical, así es. Entonces es poder, no sé, me imagino que, pues yo no todavía no desarrollo esa inteligencia,
pero yo puedo escuchar un ritmo y puedo como empezar a imaginar cómo sería mezclarlo con otra cosa y Ujú. cómo sonaría, digamos, como con una gotera. Listo. Entonces, cada uno tenemos ese tipo de habilidades, pero él hace un énfasis en dos que son muy importantes, que son la interpersonal, ¿cierto? Y la intrapersonal. Ahora, ¿por qué Ujú. interpersonal? Pues está diciendo que es la habilidad de poder comprender a los demás, ¿cierto? Es la capacidad, casi que, casi que es como la habilidad que tú tienes como psicólogo, ¿cierto? De poder, por medio de algunas pautas, me imagino que sí, ¿cierto? Poder entender por qué esta persona, digamos, le tiene miedo o tiene una fobia y poder llevarla, no sé, a que superar esa fobia, ¿cierto? Así Y es. la... Dale, Hago, dale. hago ahí una claridad y es que lo que decías, o sea, todos, es importante que sepamos esto, que todos nacemos dentro de nuestro paquete genético, todos nacemos con esa predisposición o con un esbozo de esas inteligencias. Eso explica por qué muchas veces ponen música en una casa y el bebé, no sé, de 5 meses, un año, empieza a moverse y empieza a bailar, ¿cierto? Hay un ritmo, hay una inteligencia musical, por lo menos un pequeño esbozo dentro de cada persona. Pero ya nos corresponde a nosotros, por ley de intencionalidad, empezar a desarrollarlo, ¿cierto? Por medio de la educación, por medio de la culturización, ¿cierto? Por medio de la asociación, vamos desarrollando ese tipo de habilidades. O sea, que todos, lo que dice Howard Gardner, es que todos nacemos con inteligencias múltiples, todos nacemos con todas las inteligencias, pero como las semillas de todas las inteligencias. Ya te corresponde a ti, pues digamos, en los primeros años a los padres de familia le corresponde, pero luego tú lo puedes hacer, regar esa semilla para que esa semilla pues se convierta en una inteligencia, digamos, digamos, a nivel de Muy música, a fuerte, nivel, muy fuerte. sí, una fortaleza en tu personalidad, ¿cierto? Una competencia, eso quería decir, se convierta ese esbozo de inteligencia, esa semillita se convierte en una competencia para triunfar en tu vida, en cualquier área que tú te propongas. Entonces, es impresionante porque ahí está el poder en nuestras manos, de ser intencionales y desarrollarnos desde ahí. Y claro, lo que tú es como para que lo entiendan bien las personas que nos están viendo, cuando hablamos de inteligencia intrapersonal, intra es adentro, entonces es yo con yo, ¿cierto? Yo poder comprenderme, poder saber cómo siento, cómo me siento, cómo pienso, quién soy, toda esa parte del autoconocimiento, digamos que hace parte, es un área de la inteligencia intrapersonal. Entonces recuerda siempre, intrapersonal, yo con yo, listo. E interpersonal es yo con tú, o sea, hagan la asociación para que lo recuerden más fácil. También eso tiene que ver con la inteligencia social, que más adelante pues también hablaremos de esos temas. Eh, yo quería hacer un pequeño énfasis ahí. Dale. ¿Por qué nos sirven todas estas capacidades? ¿Cierto? Todo esto que nos da, como dijiste, que viene en ese paquete y nosotros vamos desarrollando mucho, muy bien. Porque no sé si han visto algunos artistas, eh, algunas personas famosas que llegan a su máximo en su arte, pero cuando menos piensas se van en caída. Y es por eso, porque desarrollaron todo su talento, pero se les olvidó conocerse a sí mismo, poder tener esas buenas relaciones interpersonales, como Ujú. un líder influyente, como una persona de negocios. Y a eso es lo que los estamos invitando a ustedes, a que se logren conocer primero ustedes mismos, ¿cierto? Desarrollar esas habilidades que tienen, fortalecerlas, es lo más importante, y siempre pensar en, en qué es lo que voy a hacer con ellas.
Así es, porque ya que mencionas eso, también, qué pena que te interrumpan, sino que antes de que se me olvide y es, ¿por qué sucede eso? ¿Se han preguntado en algún momento por qué sucede que algunas personas, lo que quizás se llama el efecto parábola, ¿cierto? Suben como palmeras y bajan como cocos, ¿cierto? O sea, tienen éxito financiero, quizá en los deportes, en su profesión, ¿sí? En los medios de comunicación, pero luego los vemos caer en las relaciones o su matrimonio, por ejemplo, pero luego los vemos caer y caer y caer, hacen como una especie de parábola y tiene que ver mucho, o sea, tiene que ver principalmente es con la inteligencia emocional, porque hay personas que se enfocan hacia afuera, lo que llamamos en psicología el focus de control externo, ¿cierto? Entonces triunfan afuera, las relaciones, y es lo que yo llamo el juego externo, empiezan a ganar en el juego externo, pero no han ganado primeramente en el juego interno. Y el juego interno es tu personalidad, tu carácter, ese andamiaje que si tú lo tienes fuerte va a sostener ese éxito. Pero si tú no tienes ese autoconocimiento, si no, tú no tienes ese carácter, esa inteligencia emocional fuerte, ese éxito en cualquier área, adivina qué, se va a empezar a desmoronar con los años, ¿cierto? Incluso ahí, después de Howard Gardner, él fue el que abrió la brecha para que muchos científicos hablaran del tema de las inteligencias y muchos otros investigadores han venido estudiando y descubriendo otras inteligencias. Ya más o menos les doy un datico, vamos en 20 tipos de inteligencias, impresionante, ¿cierto? Otra de las inteligencias que vamos a hablar más adelante y que Hugo estuvo en uno de mis entrenamientos acerca de inteligencia financiera, ¿sí? Y la inteligencia financiera, dicen, el 80% de tú cómo sabes manejar tu dinero, el 80% es emocional. ¿Por qué? Porque les adelanto un poquito, pero es otro tema, porque hay dos emociones fundamentales dentro del tema del dinero. Uno es el miedo, es una de las emociones, y el otro es la ambición. ¿Sí? Recordemos que los extremos rompen el saco, pero si tú tienes, como decía ahora Hugo, ese equilibrio, ¿sí? Ese balance entre la razón, entre la emoción, si tú sabes controlarte a ti mismo, si tú te conoces, conoces tus límites, pero también conoces tus potencialidades, entonces, claro, eso te va a brindar una mayor solidez a la hora de ir avanzando, ya sea en el tema del dinero, en tu matrimonio, en el tema de los hijos, en el tema de escalar la escalera corporativa, la parte del emprendimiento, ¿cierto? Por eso es que el tema de inteligencia emocional es tan esencial y por eso, bueno, ya estamos aquí, estamos hablando de él y hoy sería el primer día, ¿cierto? Hoy sería el primer día, estamos hablando de cosas muy generales porque el libro comienza así, nos da como una mirada muy general para irnos adentrando poco a poco en el tema. Bueno, se nos está acabando el tiempo, entonces vamos como mirando algunas ideas como para ir globalizando, para ir redondeando, ¿te parece? Ok, perfecto. El... No nos han hecho preguntas todavía en el chat, ¿cierto? No, pero está abierto el chat, los que Están quieran conectados. están conectados, los que quieran pueden allí también hacernos preguntas y también comentarios, ¿cierto? De pronto estamos cayendo en algo que estamos desactualizados, aquí estamos es para todos actualizarnos y aprender los unos de los otros. Y si también quieres participar en próximos en vivos, también puedes comentarme allí en el grupo o por mis redes también para tenerte en cuenta, conversamos y miramos cómo podemos hacer, ¿ok? También para ir englobando, allí en el libro, en el día número 1, porque eso es lo importante, que tú lo hagas de una manera metódica. Si tú miras este conversatorio del día número 1 y estás conectado con cada día, entonces vas a empezar a obtener esos conocimientos y esas herramientas para aumentar tu inteligencia emocional. Entonces, allí había una pregunta en ese día número 1 y era cómo saber si somos inteligentes. Entonces, allí hay algunas características generales, no quiere decir que si no tienes alguna de estas no eres inteligente, pero sí si tienes la mayoría, eso te hace una persona más inteligente a nivel general. Entonces, allí decían que, por ejemplo, saber responder cuando una situación se sale de control, si tú sabes responder con ese liderazgo, con ese carácter, con esa sabiduría, con un pensamiento estratégico
y con esa iniciativa vamos a hacer esto, programar bien las cosas para superar esa situación difícil, allí pues hay una inteligencia. También decía allí, saber elegir tu vocación, saber elegir tu profesión, también te da, digamos, rasgos de inteligencia, saber elegir tu pareja. Las personas que nos cuidamos físicamente, también allí podemos hablar que hay una inteligencia. Las personas que somos curiosos, yo me voy a incluir porque yo me considero inteligente y espero que tú también estés aplicando y poniendo y chuleando allí todas estas características, y si no, mirar cuál puedes fortalecer esta semana. Por eso es el desafío. El desafío es que empieces, es que veas completo todo este conversatorio y que empieces a aplicar y a incrementar estos rasgos para ser más inteligente a nivel social, a nivel financiero, a nivel emocional. Otra de las características es tener buen sentido del humor, muy importante, sobre todo cuando nos reímos de nosotros mismos, decían los griegos, ¿cierto? El buen sentido del humor es sobre todo cuando eres capaz de reírte de ti mismo, eso denota inteligencia. Ser creativos, ser imaginativos, ser sensibles, ¿cierto? Por los pequeños detalles de la vida. También tener empatía por los demás, ¿cierto? Comprender al otro, sentir un poco el dolor del otro, un poco o mucho, porque eso depende de cada uno, pero ponerse en el lugar de los demás te hace una persona inteligente. Ser líder, pero sin ser autoritario. No estamos hablando de un liderazgo de posición de cargo, sino un liderazgo de relaciones. Cuando hablamos en nuestro contexto, aquí en Hola Conscientes, del liderazgo, estamos hablando en el término de relaciones y desarrollo personal, no solamente de un cargo o una posición. También la fluidez verbal que tú tengas te hace una persona inteligente, por eso la importancia de desarrollar las habilidades sociales. El hábito de la lectura, las personas inteligentes tenemos el hábito de la lectura, ¿sí? Por ejemplo, también dicen, me pareció muy curioso porque decía el libro, que las personas inteligentes se caracterizan por los lentes, que parece un hecho que los lentes identifican a los intelectuales, y es porque quizá abusamos, y yo sí me incluyo ahí, abusamos mucho de los ojos. Me gusta leer, me gusta todo el día estar escribiendo en mi blog, escribiendo artículos, organizando temas para dar pues en estos espacios. Entonces, sí, a veces mi esposa me ha dicho que abuso un poco de los ojos, entonces también pues lo tengo en cuenta, y por eso quizá también tengo gafas. Entonces empieza tú a definir cuáles de estas eh, cualidades tienes, cuáles te faltan, porque si te falta alguna, puedes, por ejemplo, la lectura es muy recomendable. Sé que Hugo también le gusta mucho leer, por eso me recomienda constantemente libros. Y la lectura es fundamental para aumentar tu inteligencia, porque te va a hacer una persona más interesante, cosa que cuando hables con un hombre, con una mujer o en un grupo, vas a poder comentar ideas diferentes, hacerles ver a los demás la realidad desde una perspectiva diferente. Entonces eso te va a hacer una persona, te va a hacer ver como una persona interesante, pero también inteligente. ¿Qué dices tú? En ese punto es muy importante hacer ese énfasis. ¿Por qué? Porque la lectura te va a ayudar a, como lo hago con mi hija menor, la lectura te lleva a conocer nuevas palabras, te lleva a conocer lo que piensa la otra persona, ¿cierto? Y cuando te lees un libro, tu mente ya no es la misma, tu mente ya no es igual, no puede ser igual, o sea, no puede retroceder, ¿cierto? Eso es como ilógico. Es como, hay veces como le digo también a mi hija, a ti te pueden quitar todo, te pueden quitar tu casa, el carro, Tus pertenencias. tus pertenencias, pero lo que hay aquí nadie te lo puede quitar. Pero tu inteligencia no, así es. Me acordaste una frase de el Nobel de la física, Albert Einstein. Él dice que cuando el cerebro, cuando la mente se abre a una nueva idea, ya no puede volver a su estado anterior. Interesante. Fíjate, mira cómo la lectura nos transforma. Estos conversatorios, exponernos a nuevas ideas constantemente nos transforma también, porque nos abrimos a ideas diferentes, a perspectivas
diferentes a la nuestra, porque si no nos vamos quedando solamente en lo que nosotros creemos y ya, lo que nosotros sentimos, pensamos, sabiendo que estamos en un universo lleno, lleno, lleno de posibilidades. Allí también en el libro me gustó que mencionan a uno de mis autores favoritos, que es Carl Jung. Él fue el que comenzó a hablar acerca del poder de la mente subconsciente y planteó el tema del iceberg. Dice que la mente racional o la inteligencia intelectual solamente es un 5%, pues dijo él en su tiempo. Ahora muchos investigadores dicen que no, que es un 3%, y que más del 90% de las decisiones que tomamos las hacemos desde nuestra mente subconsciente, que es donde habita nuestro sistema de valores y nuestro sistema de creencias. Por eso la importancia de siempre poner a prueba nuestro sistema de creencias y valores. Eso se hace pues por medio de un proceso psicoterapéutico, de un proceso de coaching, porque allí puedes ampliar tu mapa mental, puedes ver la realidad, tu realidad desde un punto de vista diferente, y eso te va a enriquecer más como persona. Entonces algunos interesantes dicen que hasta un 3% lo pensamos, ya lo otro es muy automatizado, como tú decías, porque ya no es, pues porque nuestra vida cotidiana y por economía cognitiva está muy basada en procesos, ¿cierto? Nos levantamos, nos cepillamos, comemos, trabajamos, de alguna forma es muy automatizado esos procesos. Pero aquí en Hola Conscientes, en la comunidad de Rubén Chavarría, los invitamos a eso constantemente, es a ser conscientes de qué estamos haciendo y sobre todo para qué lo estamos haciendo, ¿sí? ¿Para qué tú estás haciendo? ¿Para qué te levantas todos los días? ¿Para qué luchas tanto? ¿Para qué haces lo que haces? ¿Cierto? ¿Cuál es el sentido detrás de todo lo que haces? Pensar en eso te va a hacer más consciente. Y finalmente habla acerca de la intuición, ¿cierto? La intuición es también un tipo de inteligencia que habla acerca del manejo que yo le doy a las situaciones de acuerdo a las experiencias que he vivido, ¿cierto? Como cuando la mamá le decía, no, yo sospecho, yo tengo un pálpito, no me siento bien con esa persona, con esa amistad. Yo tuve en algún momento un amigo, por ejemplo, que mi mamá me decía, no, yo no siento paz, yo no siento tranquilidad con esa persona, y no se equivocó, porque sí estaba pues en malos caminos y todo. Entonces, digamos que allí hablan acerca de la intuición, es decir, tenemos ya un cúmulo de experiencias, que esa experiencia es un capital que tenemos para no cometer los mismos errores, para no meternos por el camino equivocado, sino tener ese olfato, digámoslo así, y saber tomar buenas decisiones, porque al final en eso se resume la inteligencia emocional. ¿Para qué hablamos tanto de inteligencia emocional? Y vamos a seguir hablando las próximas semanas, para tomar buenas decisiones, y creo que esa es una buena conclusión, aprender a tomar buenas decisiones, y de alguna manera es lo que nos reúne aquí. ¿Algunas palabras finales? Sí, Rubén, ahorita tocaste el tema de que estamos como en un círculo, incluso en la inteligencia financiera, pues hablamos acerca del círculo de la rata. Para el que no se lo sabe, tiene que hacer el curso. Inteligencia financiera. Así es, entonces se van apuntando allí, me van escribiendo para que vamos a hacer unos entrenamientos y unos programas este resto de año. Vamos a abrir pues unos cupos limitados, pero me van comentando si les interesa, para saber también cuáles vamos a lanzar. ¿Listo? Sí, dale. Entonces, yo lo puedo decir por mi experiencia propia, que hubo un tiempo en mi vida que yo andaba como un robot. Como decías, me levantaba, desayunaba, me lavaba los dientes, me iba a trabajar, llegaba, me acostaba, me comía, obvio pues que hay que comer, y me acostaba, y al otro día lo mismo, y así, El mismo círculo, el mismo círculo. Y en mi trabajo todo mecanizado, entonces como hago siempre lo mismo, entonces no me importa nada lo que esté alrededor. Cuando llegó un momento y yo, venga, ¿y yo para dónde voy? ¿Yo qué es lo que quiero lograr? ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Yo qué estoy haciendo? Entonces, claro, ya
empecé a ver la vida como de otra perspectiva. Ve, pues es que mira que hay atardeceres. Ve, mira que por aquí llegan pájaros y yo no me había dado cuenta, ¿cierto? Y eso nos ayuda, y por ejemplo, como tú dijiste al final, nos ayuda este taller para que nosotros podamos despertar. Despertar nuestra conciencia, esa es la clave. Exacto, despertar y bueno, decir, bueno, caramba, yo cuando ¿qué van a hacer? Y yo, ¿cómo va a ser mi meta dentro de 2 años, dentro de 3 años? ¿Qué voy a estar haciendo? Y bueno, aquí estoy haciendo lo que me propuse hace muchos años y gracias a ti, mi amigo Rubén, terminaste de prender la mecha, ¿cierto? Porque muchas veces necesitamos esa sociedad y por eso los invitamos a ustedes también ahí que están conectados. Que hagan parte de esta comunidad, pero parte activa, que hagan parte activa de esta comunidad de conscientes. Y la idea es eso, es poder activar habilidades que yo conocía, pero que no me atrevía a hacerlo, ¿cierto? O que lo hacía, pero muy esporádicamente. Ahora ya quiero hacerlo y como te dije en algún tiempo, queremos que este grupo sea grande, tan grande que podamos impactar sobre la vida de muchas personas. Así es, y así será. Esperamos con el apoyo de todas las personas que nos están viendo, tanto en Facebook como en YouTube. Si estás allí, esa es la invitación constante y consciente, que hagas parte de este movimiento, de esta comunidad de conscientes. Vamos a impactar el mundo, vamos a conversar, vamos a hablar de muchos temas, pero esa es la invitación, sé parte activa de esta comunidad. Listo, entonces bueno, lastimosamente se nos acabó el tiempo. Déjennos sus comentarios a ver si les gustó, si no les gustó, qué otros temas les gustaría. Y ya bueno, vamos, esta semana tengo expectativas, voy a leer el día número 2 de ese libro que está tan interesante. Y bueno, les vamos a traer las ideas principales aquí. Y también, bueno, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Rubén Echavarría y en lo que pueda ayudarles, me dicen noche, feliz tarde, feliz día, donde estén.